Obispo metropolitano de Huancayo, primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, que esta mañana se reunió con el presidente Pedro Castillo. ¿Cómo está, cardenal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Con mucho gusto de estar con ustedes en este tiempo tan significativo como es el Jueves Santo, donde Jesús, en medio de su dolor, de su sufrimiento, del enfrentamiento de la población contra Él manifiesta un amor muy grande. Jueves Santo es la fiesta de la fraternidad, de la hermandad entre nosotros. Y en el Perú no puede estar ausente de esto. Hay esperanza. Y esto es lo que a nosotros nos debe mantener viva la esperanza. Justamente, ¿no, cardenal? Esa palabra importante, esperanza, que muchos queremos tener, evidentemente, pero a veces el ambiente se vuelve tan crispado, convulsionado, de enfrentamiento justamente entre peruanos. Usted ha conversado con el presidente Pedro Castillo. ¿Qué conclusiones saca de esa conversación justamente en este ambiente que vivimos? Sí, yo diría que hay dos momentos muy importantes, porque el presidente Pedro Castillo, a través del congresista Guillermo Bermejo, me hizo llegar el deseo suyo de conversar, cosa que ayer, miércoles, fue una conversación muy personal, donde le manifesté claramente que en la situación que estamos viviendo, de polarización, de enfrentamientos, y sobre todo de anuncios, yo diría, de calamidad, ¿no? Que se vayan todos, que renuncie, y sin darse cuenta que detrás de todo esto no hay más que destrucción, división y sufrimiento, e incluso muerte, como hemos lamentado en estos días. Así es. Y como también estamos celebrando en esta Semana Santa la muerte de Jesús, pero Jesús vence la muerte. Y desde esta perspectiva, ayer precisamente yo le pregunté al presidente Castillo si estaba dispuesto a dar un cambio radical en su ejercicio de la política. Y él lo vi muy decidido. Y creo yo que fue en ese momento donde se prendió una llama de esperanza para mí y creo que para todo el pueblo peruano. Pero en segundo lugar, ayer mismo dijimos, esto tiene que continuar, no tiene que ser un saludo a la bandera como estamos normalmente diciendo. Estamos cansados de esto. Y por eso esta mañana ha estado presente el doctor Max Hernández, que es un reconocido profesional y además secretario del Foro del Acuerdo Nacional, porque todo se va a procesar esta propuesta, este cambio de rumbo a través del Acuerdo Nacional, donde todos estamos representados. Y cardenal, ¿qué implicaría, ya siendo mucho más concretos, qué implicaría este cambio de rumbo, este cambio radical, una recomposición del gabinete, una recomposición incluso en la dirección del país? Sí, en primer lugar es una propuesta del presidente constitucional de la República, que está ejerciendo en este momento esta alta investidura. Y eso va a significar que no solamente cambio de ministro, sino un cambio de toda la sociedad. La sociedad tiene que asumir este sistema democrático, porque muchas veces se cree que solamente es la crítica, como si el presidente solucionara todos los problemas con una varita mágica. Yo creo que aquí la sociedad civil, y ya hay signos muy claros de buscar lo que nos une, no lo que nos separa. Y por eso hay que acallar esas voces de profetas de calamidades que todo está destruyendo. Entonces, esta es la propuesta y esta mañana se ha ratificado el presidente Pedro Castillo, cosa que me ha alegrado, ante la presencia del secretario ejecutivo, el doctor Max Hernández, y también estuvo presente el ex canciller de la República, el embajador Oscar Maurtua. Y a ver, cardenal, cuando hablamos ya de
digamos, ofrecimientos, siempre es importante también conocer los momentos en los que se van a producir. ¿Cuándo se podría estar produciendo esto? ¿El presidente se comprometió a dar alguna fecha? Bueno, en realidad este es un proceso un poquito delicado porque hay que concertar con muchas personas, con los congresistas, con los partidos políticos, con las universidades, con las instituciones de la sociedad civil, con las iglesias que el Foro del Acuerdo Nacional tiene. No va a ser el día de mañana ni pasado, pero sí muy, muy pronto ya el presidente Pedro Castillo anunciará cuál es esto. Que pasa, lógicamente, por un nuevo gabinete y un premier que no dependa ya del partido Perú Libre o de grupos del entorno del presidente Castillo. Eso ya está clarísimo. Tienen que ser personas honestas, que se jueguen por el Perú desde una perspectiva, yo diría, de unidad nacional. Y que todos nos sintamos caminando juntos para buscar la única verdad, que es el bien del país, el bien de los hermanos, y dejar ya a un lado esas voces discordantes, esas actitudes vandálicas que, como en Huancayo y también en Lima, se dieron lamentablemente. Y esto no es por la cuestión de los campesinos, de los transportistas, de los comerciantes, de la sociedad civil, sino más bien de gente que lo único que quiere es destruir más a un Perú que está en cuidados intensivos, entubado, yo diría, pero con la gracia de Dios y en esta Semana Santa tendremos la alegría que pronto Cardenal, el presidente Castillo sin ánimo de ser pesimista, ¿no? Porque lo que uno quiere tener es entusiasmo, fe, ilusión, expectativa. ¿Cómo creerle a alguien como el presidente que muchas veces ha prometido cosas que al final no se han cumplido en estos casi 9 meses de gobierno? Sí, yo entiendo muy bien y yo lo siento. Cuando digo esto, yo mismo me animo, porque hay signos realmente de destrucción, de muerte. No solamente es el COVID con los 200.000 muertos que ha habido en muchas familias, mucho dolor, equivocaciones, yo diría, graves en este ejercicio de la política, y también de muchos responsables de los ministerios que no han estado a la altura de eso. Pero si hay algo que en esta Semana Santa nos enseña es que de la muerte surge la vida. Jesús resucita. Y queremos que el Perú también resucite a una nueva forma de hacer política, de dejar de lado a aquellos delincuentes de la política que se aprovechan de la política para no servir al pueblo, sino a servirse a sí mismos. Que hay bastante, y esto tiene que cambiar. Claro que sí. Muchísimas gracias, Cardenal Pedro Barreto, por estas palabras, y esperemos a ver las promesas que ha hecho el presidente de la República a usted y al señor Max Hernández, secretario general del Acuerdo Nacional, pues se terminen concretando en los próximos días y no sea una de las tantas promesas que se han hecho en estos meses. El cardenal Pedro Barreto, cardenal de Huancayo y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana. 12